Un gran logo debe comunicar los valores y la identidad de una empresa al instante. Esto es difícil lograrlo solo con una pequeña imagen, pero eso es justo lo que logran los mejores diseños, perdurar en nuestra conciencia colectiva. ¿Sabes cuál es el logo más antiguo del mundo? ¿Qué diseño ha sido el más costoso? ¿O cuántos símbolos puede esconder un logo exitoso? No es fácil encontrar lealtad en un mundo en constante evolución. Sin embargo, la cervecería Stella Artois lleva más de 3 siglos sin cambiar de logo. El cuerno en la parte superior viene del lugar donde se elaboró la cerveza por primera vez, Den Hoorn, mientras que las filigranas del marco están inspiradas en la arquitectura flamenca de la ciudad. Aunque Simon Oxley solo recibió $6 por el diseño del logo de Twitter y el Sosh de Nike le costó $35, las tarifas de algunos logos son totalmente impresionantes. BP, la compañía de petróleo y gas, tiró la casa por la ventana con $211 millones en el rediseño de su logo. Y a la empresa pública de correos de Noruega, Posten, le pareció necesario gastar $55 millones en su renovación. Toblerone escondió un oso en la montaña de su logo ya que vienen de Berna, hogar del temido Monte Cervino y conocida como la ciudad de los osos. El Tour de France convirtió la palabra tour en una bicicleta. ¿Te parece ingenioso? Pues Unilever, que trabaja en varios sectores, desde higiene hasta nutrición, logró colar 24 símbolos que representan sus productos en un logo en forma de U. ¿Puedes notar la diferencia entre una Pepsi y una Coca-Cola? En 1898, Pepsi intentó diseñar un logo para que no pudieses. La empresa utilizó colores y tipografía muy parecidos para confundir a sus clientes y que pensasen que eran la misma marca. Así probarían la bebida. Desde entonces, Pepsi ha dejado la imitación a un lado, diseñando su último logo con base en la razón dorada. En 1923, su entrenador de tenis le prometió a René Lacoste una maleta de piel de cocodrilo si ganaba el siguiente partido de la Copa Davis. Lacoste perdió, pero se dice que luchó como un verdadero cocodrilo. En un guiño a la apuesta con su entrenador, el apodo de cocodrilo quedó inmortalizado cuando un amigo de Lacoste, el artista Robert George, bordó el animal en la chaqueta que Lacoste llevaba a cada partido, la primera prenda de incontables piezas que lucen en el pecho el emblemático cocodrilo.